En el siguiente video vamos a tocar el tema de la extinción y la conservación biológica, abordando las extinciones masivas, la extinción de especies en épocas históricas y la problemática de extinción en las especies actuales, y temas sobre que si es ético traer a la vida a especies ya extintas mucho tiempo es harina de otro costal y no vamos a tocarlo en el video. Lo que sí tocaremos son las estrategias de conservación, así que pónganse cómodos que comienza un nuevo video de Fiona, Nico y Teodoro en Diario del Reino Animal. Bienvenidos a su Diario del Reino Animal con Fiona, Nico y Teodoro. Sí, el tema de la extinción atañe a todos los animales, porque básicamente, sabemos que nuestra existencia en el planeta es limitada, algunos quizás podríamos desaparecer en cualquier momento, sin dejar rastro de que existimos. En este video vamos a ver qué es la extinción biológica, pasando por las extinciones masivas y sus ejemplos, las extinciones en épocas históricas y ejemplos de las mismas, o sea, qué animales desaparecieron en épocas históricas, las causas de extinción por factores antropogénicos, es decir, qué causamos nosotros para que desaparezcan animales y plantas, y luego veremos qué es la conservación biológica, como la conservación ex situ y in situ, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y las categorías de conservación, y finalmente estrategias de conservación en el siglo XXI. Creo que muchos ya deben tener una noción de lo que es la extinción, pero para quien no la tenga la vamos a explicar de forma breve. Primero que todo, ¿qué es la extinción? La extinción se define como la desaparición total de una especie o grupo de taxones y se da cuando una especie pierde al último ejemplar, es decir, que el último ejemplar se muere. Y también se considera como extinto a un grupo de taxones cuando muere el último de los ejemplares sin dejar un heredero genético. Hay que aclarar, que por más que suene feo, la extinción es un proceso natural y del cual todas las especies, no podemos escapar, o burlar tan fácilmente, porque hay que aclarar que, las especies no duran para siempre, y si no nos extinguimos, evolucionamos para adaptarnos a nuestro entorno. Y este proceso, ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la vida en la Tierra. También tenemos que hablar del concepto de una extinción masiva, ya que cuando se habla de una extinción masiva se debe entender que es un evento geológico en el que desaparecen un gran porcentaje de las especies animales y vegetales del planeta en un periodo corto de tiempo, entre comillas. Hablando de las características de una extinción masiva, para que se considere como tal, un porcentaje elevado de las especies animales y vegetales deben desaparecer del planeta. Por lo general puede ser un 75% o más. Y también es un evento corto en términos geológicos, ya que abarca miles o incluso millones de años, que para el ojo humano no son muy perceptibles. En la historia de nuestro planeta hubieron 5 grandes extinciones masivas y las vamos a conocer de forma cronológica. Tenemos a la extinción del Ordovícico silúrico, ya que si se cuentan como una sola, se podría considerar que es la segunda extinción masiva más grande que asoló a la Tierra, detrás del Pérmico-Triásico. Ambos eventos ocurrieron entre 440 y 450 millones de años, con lo que se marcó la diferencia entre ambos periodos. En esta época todos los organismos complejos vivían en los mares, y desaparecieron cerca de más de 100 familias biológicas, lo cual representaba el 85% de la fauna en el planeta en ese entonces, siendo los grupos más afectados los braquiópodos y los briozoos junto con los trilobites y los graptolitos.
Las principales causas de esta extinción masiva fueron una glaciación que ocurrió en todos los continentes, principalmente en Gondwana, y esta glaciación enfrió los océanos australes, lo que hizo que el agua estancada en el hielo bajase los niveles del mar a nivel mundial. Además que el descenso de la temperatura hizo que las especies que habitaban los polos migraran hacia los trópicos. La caída del nivel del mar, que también fue otro factor determinante, hizo que el hábitat principal de las especies en las plataformas continentales fuera eliminado en estas zonas. Y luego una explosión de una supernova cercana pudo contribuir a esta extinción masiva, ya que la emisión de rayos gamma durante unos 10 segundos fueron capaces de acabar con la mitad de la capa de ozono de la atmósfera terrestre. Luego tenemos la extinción del Devónico tardío y del Devónico carbonífero. Son dos eventos de extinción masiva que ocurrieron entre el Carbonífero y el período Devónico de la era Paleozoica. La extinción del Devónico tardío ocurrió hace 372 millones de años y fue una de las 5 extinciones masivas que asoló la Tierra. Afectó gravemente a la fauna marina y además se cree que fue causada por una anoxia marina, es decir, que había falta de oxígeno en el agua y por el enfriamiento de la misma. Se baraja la posibilidad que también esta anoxia fue provocada por la población del plancton, que causó la falta de oxígeno en los océanos. Mientras que la extinción del Devónico carbonífero ocurrió hace 359 millones de años. Se le conoce como el evento Hagenburg, y se cree que una de sus principales causas pudo ser la actividad volcánica en esta época. ¿Qué especies fueron las afectadas? Fueron mayormente especies marinas y terrestres, aunque de las terrestres no se sabe mucho. Se extinguieron la mayoría de los peces sin mandíbulas, los placodermos, que son los peces acorazados, y casi todos los trilobites. Desaparecieron los corales rugosos, los estromapóridos, quienes eran los principales constructores de los arrecifes de esa época. Los craptoritos y tentaculites planctónicos también desaparecieron. Los acritarcos, los ostrácoros, los amonoideos y algunas especies de peces también se extinguieron, y el 85% de los géneros de braquiópodos se extinguieron, al igual que muchos tipos de gasterópodos, es decir, moluscos parecidos a los caracoles y las babosas. Luego tenemos la extinción del Pérmico-Triásico, que es la más infame de las 5 extinciones masivas que ha asolado al planeta. Ocurrió hace 251 millones de años, y aquí desapareció el 95% de todas las especies del planeta, y menos del 5% de los animales sobrevivieron. Se han propuesto muchas hipótesis de cómo ocurrió la del Pérmico-Triásico, como las erupciones volcánicas de aquella época, el impacto de algún objeto exterior del espacio o también el cambio climático, entre muchas otras hipótesis. Y la última de las 5 extinciones masivas que asolaron a la Tierra fue la del Cretácico-Paleógeno, que es la más famosa de las 5, ya que esta acabó con los dinosaurios no avianos. Los dinosaurios no avianos desaparecieron al final del periodo Cretácico, hace 66 millones de años, junto con los pterosaurios y los reptiles marinos. La principal causa de extinción fue un asteroide que impactó en lo que hoy es la península de Yucatán. Y las aves fueron el único representante del linaje de los dinosaurios que sobrevivieron, y este evento también permitió el auge y el reinado de los mamíferos. Como pueden ver, la extinción es un proceso natural, ya que las extinciones masivas no fueron ocasionadas artificialmente, sino que fueron ocasionadas por circunstancias naturales. Pero, ¿qué pasa cuando la extinción de una especie es ocasionada por el ser humano? Algo por lo que es conocido el ser humano, aparte de sus logros en construir civilizaciones, liderar campañas bélicas o ser la única especie sobreviviente del género Homo, es su capacidad de adaptación y modificación del entorno.
También somos conocidos por domesticar a los animales y las plantas para obtener algún beneficio de los mismos, pero lamentablemente también somos muy conocidos por haber exterminado poblaciones enteras de organismos animales y vegetales. En este caso se refiere a las extinciones de los animales provocadas por el hombre como extinciones antropogénicas, ya que tiene que ver con que las especies que desaparecieron lo hicieron por alguna consecuencia de la actividad humana. Y se preguntarán qué especies extinguieron los humanos. Pues aquí se las vamos a decir. Recomiendo que traigan una caja de pañuelos, porque algunos casos de extinción son súper tristes y trágicos, que dan ganas de llorar. La primera de estas especies es el moa, de la familia Dianornithidae. Los moas eran aves de gran tamaño no voladoras, que vivían en Nueva Zelanda. Tenían como único depredador al águila de Haast, pero con la llegada de los maoríes, quienes eran los primeros habitantes humanos de la isla, los moas fueron cazados intensivamente por los maoríes, quienes se alimentaban de su carne, y se estima que fueron necesarios unos 2500 humanos para extinguir a los moas en menos de un siglo. Como dije bien, antes de los humanos, los moas tenían un único depredador natural, el águila de Haast, la cual sufrió el mismo destino que la gigantesca ave no voladora, se extinguió porque literalmente los humanos acabaron con los moas, que eran el alimento del ave rapaz. Literalmente una extinción llevó a la otra. Algunos animales extintos por los humanos sobrevivieron a la última glaciación del Pleistoceno, pero no sobrevivieron al impacto humano. El uro, Bos primigenius, el cual es el ancestro silvestre del ganado vacuno, era un animal que se parecía a un toro bravo, pero que era mucho más grande que las vacas y toros de la actualidad. Los uros se extinguieron en 1627, y el último ejemplar era una hembra de la especie. Aunque los uros desaparecieron, hay algo de ellos en cada una de las razas de ganado vacuno que tenemos en la actualidad. De hecho están los bovinos de Heck, que fueron un intento de traerlo a la vida que no resultó del todo bien, porque no se logró recrear al uro, con todas sus características originales. En cuanto a animales más conocidos, tenemos al dodo. Esta ave no voladora era un pariente de las palomas, que habitaba la isla de Mauricio, ubicada al lado del continente africano. Los dodos fueron cazados por los humanos, además de haber sufrido la introducción de mi especie, la introducción de los gatos como Teodoro, las ratas y los cerdos. El dodo evolucionó en un ambiente sin depredadores. Esto desmiente por completo que estas aves eran totalmente ineptas. Sé que muchos han escuchado que el dodo era un ave sin cerebro, y que el acercarse a los humanos sellaría su destino, pero la realidad es que su cerebro tenía un tamaño promedio en relación a su cuerpo. Es más, se dice que el nombre de dodo parece derivar de la expresisa portuguesa doudo o doído, que significa estúpido, torpe o tonto. Existen más especies extintas en épocas históricas, pero nos tardaríamos una eternidad en hablar de todas ellas, así que las vamos a conocer de manera superficial. Ya si hacemos un top o un video explorando todo sobre ellas, quizás les demos más atención. Como dijo Teodoro, preparen los pañuelos.
2 horas de ver especies extintas después, No puedo creer que hay muchas especies extintas por causas humanas, y que también el problema siga pasando en la actualidad. Por lo visto, todos los animales extintos por el ser humano tienen en común las siguientes causas. La cacería excesiva, ya sea para alimentarse de estas especies, o en algunos casos para quitárselas de en medio. Porque sí, por más ridículo que suene, los humanos de antaño y algunos de ahora, piensan que matar a especies que les afectan en actividades como la ganadería y la agricultura, es necesario. Cuando en realidad, hacer esto también afecta de manera negativa a sus propios intereses. Eliminar a las aves por comerse las semillas, puede provocar que la población de insectos dañinos para los cultivos, aumente sin obstáculos, ya que no tendrían controladores naturales, y el daño a los cultivos sería más grave, ya que los insectos se comerían a los que ya están casi listos en su crecimiento. Con cacería excesiva, no solo nos referimos a diezmar poblaciones de animales, sin dejar que se puedan recomponer, sino que también hablamos de caza furtiva, que a la gente que realiza esta actividad, les vale mil whiskas, el acabar con especies enteras, con tal de poder venderlas en el mercado negro, como mascota o también como sus derivados. El tema de la expansión humana, también es común para un sinfín de extinciones biológicas. Bosques, sabanas, selvas, manglares y praderas, han sido colonizadas por los humanos, y también han tenido que ser moldeadas, de acuerdo a las comodidades de los mismos. Es cierto que la propia naturaleza también modifica ecosistemas, cuando hay desastres naturales, pero no es lo mismo el incendio forestal provocado por un rayo, que aquel provocado por humanos, porque uno es causado por el clima, y el otro puede o haber sido provocado intencionalmente o accidentalmente. Pues la deforestación y la degradación de hábitats, cuando es provocada por los humanos, es muy devastadora para las especies que habitaban ese lugar. Luego el tema de las especies exóticas invasoras, es otro problema, ya que los humanos son la única especie que permite que otras puedan llegar a ecosistemas donde pueden adaptarse y reproducirse. En algunos casos, las invasiones biológicas han sido intencionadas, cuando se introduce una especie para satisfacer una necesidad humana, como el alimento o la compañía, y otras han sido incidentales, como cuando ciertas especies desembarcan en nuevas zonas sin que los humanos se dieran cuenta. Por cierto, en el canal hay un video de este tema, si quieren verlo. Estas vendrían a ser las causas más comunes, para explicar por qué los humanos han extinguido muchas especies animales, pero ahora vamos a hablar de que cómo ellos le hacen, para intentar arreglar el daño. En el segundo apartado del video vamos a hablar de la biología de la conservación, su historia y los organismos internacionales encargados de la conservación de las especies silvestres, así como qué medidas toman para la protección de las especies en peligro de extinción y las categorías de conservación. Se entiende como biología de la conservación a una disciplina científica de síntesis que se consolidó en la década de 1980 por la necesidad del ser humano de estudiar las causas de la pérdida de diversidad biológica en todos sus niveles. Entonces entendemos la biología de la conservación como una ciencia que integra las ciencias sociales y humanidades, es decir, la sociología, antropología, economía, ciencias políticas, legislación, etc., las ciencias naturales que son la biología, ecología, evolución, biogeografía, geología, etc., y las integra en los siguientes ámbitos que son manejo de especies en peligro, diseño de reservas, economía ecológica, ecología de la restauración, conservación de ecosistemas, ética ambiental, legislación ambiental, etc. Lo curioso es que los esfuerzos para conservar y proteger la biodiversidad global de manera consciente son más bien un fenómeno reciente. Sin embargo, la conservación de los recursos naturales tiene una historia que se extiende hasta antes de que se volviera algo globalizado.
El uso ético de los recursos naturales surgió de la convivencia directa con la naturaleza que tenían algunos poblados para evitar que individuos egoístas tomaran más de lo que podría ser sostenido localmente. Sumemos que, también las primeras expediciones para registrar la historia natural se dieron en el siglo XVIII. Y que a mediados del siglo XX surgieron esfuerzos que se dedicaron en la conservación de especies individuales, como el de los felinos salvajes en América del Sur, esfuerzos liderados por la Sociedad Zoológica de Nueva York. Es interesante la inmensa historia detrás de la conservación biológica de las especies, pues ya había culturas que convivían, respetaban, cuidaban y creaban a partir de la naturaleza. Pero miau, ¿qué hay de las organizaciones más importantes para la conservación? Y lo más importante, ¿cómo funcionan y qué hacen? Qué buena pregunta, Teodoro, así que la vamos a responder a continuación. Hay que entender que la conservación de la naturaleza no está en manos de una única entidad, sino que es un trabajo en conjunto con muchas organizaciones y entidades gubernamentales. Cuando uno investiga sobre animales en internet, sea para un trabajo escolar o por ocio, siempre cuando va al apartado del estado de conservación de la especie salen estas siglas, pues nada más ni nada menos estas siglas corresponden a la entidad más importante para la biología de la conservación. Estas siglas corresponden a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, dicha institución que también hemos mencionado a lo largo de otros videos. Esta fue creada en Francia en el año 1948 en el marco de una importante conferencia internacional celebrada en Fontainebleau, y su principal sede se encuentra en Gland, ubicada en Suiza. ¿Cuáles son los principales objetivos de esta institución? Conservar la integridad y la diversidad de la naturaleza, garantizar que el uso de los recursos naturales sea sostenible y equitativo, desarrollar buenas prácticas para la conservación así como políticas y leyes que protejan a la naturaleza y sus recursos, desarrollar ciencia de vanguardia para la conservación, contribuir a encontrar soluciones a los problemas de desarrollo y a los desafíos ambientales, y promover el desarrollo sostenible y crear un mundo justo que valora y cuide la naturaleza. Miau, esta institución colabora con países, comunidades, organizaciones no gubernamentales, con las Naciones Unidas, empresas, instituciones académicas y científicas, así como asociaciones empresariales. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cuenta además con herramientas para llevar a cabo estas acciones, como la lista roja, que clasifica a las especies en peligro de extinción. Momento ahí, Teodoro, justamente las categorías de conservación son importantes, ya que no todos los animales y plantas están bajo la misma amenaza en su hábitat, así que vamos a hablar de estas categorías con algunos ejemplos. La primera de las categorías de la conservación es la de preocupación menor, que es el punto ideal para una especie, ya que tiene una población estable y fuerte en la que en la mayoría de los casos no requieren muchas acciones de conservación. Un ejemplo de esto es la población mundial del oso negro americano. La categoría de especie casi amenazada habla de que un animal o planta puede estar en peligro de extinción en un futuro próximo, pero que actualmente no cumple los requisitos para estar en una categoría de riesgo de extinción. Un ejemplo conocido es el jaguar, que alrededor del mundo está en esta categoría. En cuanto a las categorías de riesgo, tenemos tres. Vulnerable quiere decir que tras ser evaluada la población de una especie, esta presenta una probabilidad alta de convertirse en especie en peligro de extinción. El tiburón blanco sería un buen ejemplo. En peligro de extinción quiere decir que la especie corre el riesgo de desaparecer por los factores mencionados anteriormente en el segundo apartado, ejemplo, los tigres. Por último, en peligro crítico, nos da a entender que el riesgo de desaparecer de una especie es inminente, porque sus poblaciones están muy bajas. Como ejemplo tenemos al rinoceronte de Java. Miau,
Cuando se refieren a datos deficientes en conservación, quiere decir que una especie no cuenta con los datos poblacionales suficientes para determinar si está en peligro de extinción. Básicamente es como dejarlas en un limbo de su estado. Por último, la categoría de extinta en libertad es similar a la de especie extinta, pero con la diferencia de que en una especie extinta muere el último ejemplar, pero una especie extinta en libertad solo pierde a sus ejemplares en su hábitat natural, pero siguen habiendo muchos en cautividad. Cabe resaltar que cada país puede fraccionar las categorías de la lista roja para hablar de casos o situaciones específicas con un animal o planta, así como para adaptarlas a sus legislaciones. Por último, tenemos que hablar del convenio CITES, o mejor conocido como Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna Amenazadas. Cuando se habla del CITES, se habla de un tratado que opera a nivel internacional y que regula el comercio de especies animales y vegetales silvestres. Su objetivo es proteger la supervivencia de estas especies. Se redactó en 1963 como una resolución de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Fue acordado en Washington, D.C. en 1973 por representantes de 80 países, pero entró en vigor en 1975 y actualmente cuenta con 183 países miembros. Opera con una categorización de las especies en 3 apéndices, dependiendo el riesgo que suponga el comercio para las mismas. Por ejemplo, la venta con fines comerciales está prohibida para las especies que se encuentren en el apéndice 1. El convenio CITES es muy importante, ya que es el encargado de regular que el comercio de especies o sus derivados no afecte a los animales y plantas. Es más, para darles un ejemplo cotidiano, los peces que compras en una tienda de mascotas o una planta de un vivero se encuentran en los apéndices 2 y 3, lo que quiere decir que las especies pueden ser comercializadas legalmente. Con esto terminaríamos el apartado de la conservación, así que vamos al apartado 4 del video, que es a modo de cierre. Miau, vamos a responder las incógnitas más importantes sobre la extinción y conservación biológica. La primera de ellas tiene que ver con qué pasaría si una especie doméstica o sus razas se extingue. Pues resulta que los animales domésticos no tenemos un nicho ecológico. Al ser especies que no existimos de manera natural, nuestra extinción pasaría sin pena ni gloria. De darse el caso en que los perros, gatos y otras especies dejaran de ser reproducidas por el hombre, la crianza por parte de los seres humanos es lo que nos mantiene vivos. Pero justamente, para los humanos somos importantes, porque les hacemos compañía, les ayudamos en alguna tarea específica, y en algunos casos se obtienen alimentos en base a nosotros. Pero solo es eso, ya que los animales domésticos no pertenecemos a los ecosistemas naturales, y además que en muchos casos, las poblaciones que nos dieron origen, se extinguieron hace mucho, por lo que, a nivel ecosistémico, los domésticos somos reemplazables. El otro punto importante es sobre la desextinción, y es que a fecha de término de producción del video, surgieron 2 noticias importantes pero a la vez preocupantes. La creación de ratones con supuestos genes de mamut, y la desextinción del lobo terrible, pero hay que tener mucho cuidado al hablar de estas noticias, ya que no se tratan de animales extintos como tal, a los que trajeron de vuelta la vida, sino de casos de manipulación y edición genética. Esta edición genética fue hecha por la empresa colosal. El supuesto lobo terrible que trajeron no son más que lobos grises con genomas editados para parecerse, y el lobo terrible es del género Aenokion, no es del género Canis. El problema que tenemos con la desextinción es que los ejemplares que pretenden traer a la vida no son ejemplares puros de dichas especies. Para que sea una auténtica desextinción, deben ser los animales puros, sin ningún cambio. Además, pensamos que el uso de esos recursos debería ser usado para las especies en peligro de extinción de la actualidad. Además que, muchos de los que apoyan esta práctica, apoyan la reintroducción de especies donde ya no las hay, rewilding básicamente, basándose en el argumento de que es restauración biológica.
pero no se puede reintroducir animales donde ya no tienen nicho ecológico, ni mucho menos a ecosistemas que ya no existen. Eso no es conservación, querido público. Así es, Fiona, ya que esas especies no tendrían un rol ecológico porque sus ecosistemas dejaron de existir. Otro tema importante es la lucha contra el furtivismo o el tráfico de animales. Muchos acá conocen el tema de las mascotas exóticas, y sé que más de alguno ha tenido en su vida o tiene un lagarto, una serpiente, un pez, ave o mamífero no convencional como animal de compañía. Miau, no estamos en contra de las mascotas exóticas, de hecho muchos criaderos ayudan a la conservación de las especies al evitar que por una compra de uno de los animales criados en cautiverio, mueran 9 extraídos en la naturaleza y solo quede uno con vida. El problema es que no todas las personas son aptas para cuidar una tortuga o un varano, y esas mascotas terminan enfermas o muertas, porque sus dueños no investigaron antes de tenerlas, además de que hay especies que no son aptas como mascota, como los primates o los grandes félidos, que representan un peligro por su fuerza y tamaño. Para ver qué especie se comercializa legalmente, no solo se cuenta con la legislación ambiental del país, también se cuenta con el convenio CITES. Como reflexiones finales del video, debemos recapitular que según muchos expertos, la Tierra ya está sufriendo una sexta extinción masiva, que no es provocada por la naturaleza, sino que por los humanos, por la contaminación que producen, así como su mala gestión de los recursos naturales como el agua y la energía. No debemos esperar a que sea muy tarde para aprender a cuidar a la naturaleza, es más, cualquier acción cuenta para ayudar a nuestro hogar, sea recoger la basura en una limpieza de playa, ayudar a una especie en peligro de extinción, o no matar a los insectos que entran en tu hogar. Recuerden que la coexistencia no significa que los humanos desaparezcan de la naturaleza, significa que deben aprender a vivir con ella, a adaptarse a ella, a cuidarla, a respetarla y crear a partir de esta.